Con el paso del tiempo, la curiosidad de los fanáticos llevó a que programadores y hackers decidieran analizar el código interno del juego. Querían saber si el mito del síndrome del pueblo lavanda tenía alguna base real. Lo primero que descubrieron fue que, en las primeras versiones japonesas, la música del pueblo lavanda estaba compuesta con una estructura distinta a la de las ediciones posteriores. Al revisar el espectro de sonido, notaron que existían frecuencias inaudibles para los adultos, pero extremadamente penetrantes para los oídos de los niños. Esas frecuencias correspondían a tonos que podían alterar el estado de ánimo, generando ansiedad, miedo y, en algunos casos, pensamientos obsesivos. Los investigadores se alarmaron porque este tipo de frecuencias ya se había estudiado en experimentos de control mental realizados en la Guerra Fría. La pregunta inmediata fue, ¿cómo era posible que un simple juego infantil incluyera un patrón sonoro tan peligroso? Algunos afirmaban que era un error de programación, un descuido que pasó desapercibido en las primeras ediciones, pero otros sospechaban que se trataba de algo intencional, un experimento disfrazado de entretenimiento. Lo más perturbador llegó cuando un grupo de hackers encontró líneas ocultas en el código, fragmentos que parecían no cumplir ninguna función en el juego. Eran cadenas de texto incompletas, escritas en japonés, que al traducirse decían frases inquietantes: no están solos, escucha sus voces, descansa con nosotros. Los programadores que revisaron esos fragmentos afirmaron que no tenían relación con el funcionamiento del juego, y que parecían más bien mensajes escondidos a propósito. Algunos de esos mensajes estaban vinculados a la música del pueblo lavanda, como si fueran activados únicamente cuando el jugador entraba a ese escenario. Otros investigadores encontraron sprites ocultos, pequeñas imágenes dentro del cartucho que no aparecían en ninguna partida normal. Entre esas imágenes había rostros deformes, figuras parecidas a niños llorando y siluetas humanas con expresiones de sufrimiento. La comunidad quedó impactada. Muchos se negaron a creer que algo tan oscuro pudiera esconderse en un juego infantil, pero las pruebas estaban allí, visibles para cualquiera que explorara el código. La teoría de un experimento encubierto comenzó a tomar más fuerza que nunca. Algunos aseguraban que era un proyecto secreto para medir la reacción de los niños ante ciertos estímulos sonoros y visuales. Otros decían que era un homenaje macabro a tragedias reales ocurridas en Japón, donde cientos de niños habían perdido la vida en circunstancias misteriosas. A medida que se difundían estos hallazgos, comenzaron a circular archivos del supuesto cartucho original, copias digitales conocidas como ROMs, que contenían la versión maldita del juego. Quienes se atrevían a jugar esas versiones decían que el pueblo lavanda era aún más oscuro. Los colores eran más apagados, los fantasmas más numerosos y la música más insoportable. Muchos de esos jugadores aseguraban que, después de jugar el cartucho maldito, comenzaron a sufrir los mismos síntomas de siempre: insomnio, alucinaciones y la sensación de que algo los observaba desde la oscuridad. En los años posteriores, comenzaron a aparecer testimonios de supuestos exprogramadores de Nintendo que afirmaban haber trabajado en las primeras ediciones de Pokémon Rojo y Verde. Muchos de estos relatos se compartían de manera anónima en foros oscuros, lo que dificultaba comprobar su veracidad, pero el nivel de detalle resultaba escalofriante. Uno de ellos aseguraba que había un pequeño grupo dentro de la compañía encargado de experimentar con sonidos especiales. Su misión era probar cómo reaccionaban los jugadores a distintas frecuencias. Según él, la melodía del pueblo lavanda fue diseñada deliberadamente para incomodar, para generar tensión psicológica, pero jamás imaginaron el impacto real que tendría. Otro testimonio hablaba de un compañero suyo que se obsesionó con la melodía. Pasaba horas encerrado en su oficina, escuchándola una y otra vez, mientras ajustaba los tonos. Una noche, encontraron a ese programador muerto en su escritorio, con la Game Boy aún encendida, y el pueblo lavanda en pantalla. La causa oficial fue suicidio, pero los que lo conocían afirmaban que era un hombre alegre, sin ningún indicio de depresión. Lo más extraño fue que, en sus notas de trabajo, había escrito frases incoherentes. A las voces no se callan. Ellos están aquí, no me dejan dormir. Otro supuesto exprogramador confesó que, tras el lanzamiento del juego, recibieron órdenes directas de modificar la música para las versiones internacionales. Les dijeron que ciertos details técnicos estaban generando problemas en los jugadores más jóvenes. Sin embargo,
nunca les explicaron en qué consistían esos problemas. Varios de ellos sospechaban que la decisión fue tomada tras recibir reportes de los primeros casos de suicidios en Japón. El hecho de que el cambio de música fuera tan rápido y discreto alimentó la teoría de que Nintendo sabía más de lo que decía. Al mismo tiempo, en hospitales japoneses comenzaron a documentarse casos de niños con síntomas similares, dolores de cabeza intensos, insomnio crónico y episodios de ansiedad extrema. Algunos médicos llegaron a relacionar estos cuadros clínicos con largas horas de juego, especialmente en quienes habían llegado al pueblo Lavanda. Sin embargo, pronto recibieron órdenes de no mencionar a Pokémon en los diagnósticos. El tema debía tratarse con la mayor discreción posible. Esto generó aún más sospechas. ¿Por qué ocultar esa relación? ¿Acaso había presiones externas para proteger la imagen del videojuego? Lo cierto es que los rumores no paraban de crecer. Cada nuevo testimonio parecía reforzar la idea de que algo siniestro se escondía detrás de la inocente fachada del juego. En paralelo, algunos padres comenzaron a organizarse, exigiendo explicaciones a Nintendo y al gobierno japonés, pero sus voces nunca tuvieron suficiente fuerza. Los medios de comunicación apenas mencionaban el tema, y cuando lo hacían, lo reducían a simples exageraciones. Y así, la leyenda continuaba fortaleciéndose, alimentada por el silencio oficial y por los relatos aterradores de quienes aseguraban haber escuchado demasiado tarde la melodía prohibida. Con el paso de los años, la leyenda del síndrome del pueblo Lavanda dejó de ser vista solo como un asunto médico o psicológico. Cada vez más personas empezaron a relacionarla con fenómenos paranormales. Algunos jugadores aseguraban que, tras escuchar la melodía, comenzaron a notar presencias en sus casas, objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y sombras que cruzaban las habitaciones en plena madrugada. Una joven de Tokio relató que, después de jugar con el cartucho original, su televisor se encendía solo en las noches. Siempre aparecía con la pantalla en negro y un pitido agudo, similar al tono inicial de la música del pueblo Lavanda. Su familia pensó que era una falla técnica, hasta que una noche vieron claramente una silueta infantil reflejada en la pantalla, parada justo detrás de ella. En otro caso, un chico mexicano subió un video donde afirmaba que, al reproducir la melodía en su computadora, las luces de su casa parpadearon y su perro comenzó a ladrar desesperadamente hacia una esquina vacía. En los comentarios, varios espectadores aseguraban haber escuchado voces en el fondo del video, voces que susurraban en japonés, frases que nadie había pronunciado. Otro testimonio mucho más perturbador vino de un adolescente en Chile. Contaba que, después de escuchar la melodía con audífonos, perdió el conocimiento por unos minutos. Cuando despertó, estaba en el suelo con la consola aún encendida, y lo que vio lo dejó marcado de por vida en la pantalla. El personaje principal estaba rodeado de tumbas, aunque nunca había llegado hasta esa parte del juego. Pero lo más inquietante fue que en una de las lápidas podía leerse su propio nombre. Desesperado, trató de apagar la consola, pero la pantalla se quedó congelada con ese mismo mensaje, como si alguien hubiera manipulado el juego para escribirlo. Desde entonces juraba sentir que algo lo seguía constantemente. Cada vez que escuchaba la melodía, aunque fuera por accidente, tenía la sensación de que alguien respiraba detrás de su cuello. Historias como estas comenzaron a repetirse en diferentes países. Los detalles cambiaban, pero siempre había un patrón común a la música. Parecía abrir una puerta a lo inexplicable. Algunos especialistas en lo paranormal plantearon que el pueblo Lavanda no era solo un escenario del juego, sino un canal para manifestaciones espirituales. Según ellos, las frecuencias sonoras eran como llaves que permitían la entrada de energías atrapadas en otra dimensión. La teoría más aterradora afirmaba que esas energías eran las almas de los niños que habían muerto en Japón, y que la música los mantenía anclados al mundo de los vivos. Así, cada persona que escuchaba la melodía se convertía en un receptor de esas presencias, como si se abriera un vínculo invisible entre el jugador y las almas perdidas. Algunos parapsicólogos incluso intentaron grabar sesiones de espiritismo con la música de fondo. En varias grabaciones, se escuchaban voces infantiles respondiendo con frases cortas como "aquí" o "ayuda". Otros investigadores decían que, al analizar las ondas de la melodía con equipos especiales, aparecían patrones extraños,
como rostros distorsionados formados en el espectrograma. Estos hallazgos alimentaron aún más la idea de que el pueblo lavanda no era solo un producto digital, sino un portal a lo desconocido, y con cada nuevo testimonio la frontera entre el mito y la realidad se hacía cada vez más delgada, dejando a todos con una duda inquietante: ¿y si realmente estábamos jugando con los muertos? A medida que pasaban los años, comenzaron a circular en la red supuestas grabaciones prohibidas relacionadas con el pueblo lavanda, archivos de audio y video que, según quienes los compartían, contenían la melodía original intacta. Los foros advertían que estos archivos no debían reproducirse bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, siempre había curiosos que los descargaban solo para comprobar si la leyenda era cierta. Muchos de esos archivos desaparecían poco después de ser subidos, eliminados misteriosamente o bloqueados en cuestión de horas. Algunos aseguraban que no era casualidad, que había organizaciones vigilando de cerca para evitar que esos audios se difundieran. Entre los más famosos estuvo uno llamado Lavender_Syndrome.wav. Quienes lo escucharon afirmaban que no era igual a la melodía normal del juego. Tenía susurros escondidos entre las notas, como voces que decían nombres y frases incomprensibles. Un joven de Argentina escribió en un blog que después de escuchar ese archivo, comenzó a soñar todas las noches con un cementerio. En ese lugar veía tumbas que llevaban los nombres de sus amigos más cercanos. Lo aterrador era que, con el paso de los días, esos mismos amigos enfermaban, sufrían accidentes o desaparecían de su vida sin explicación. Otro caso fue el de un streamer español que decidió reproducir en vivo el archivo supuestamente maldito. Apenas habían pasado 2 minutos cuando empezó a sangrarle la nariz en plena transmisión. La audiencia pensó que era parte de un truco para atraer visitas, hasta que el joven se desmayó frente a la cámara. Fue hospitalizado y, aunque sobrevivió, declaró que jamás volvería a escuchar esa música porque, desde ese día, no dormía solo. Según sus palabras, cada vez que intentaba descansar, veía una figura parada en la esquina de su cuarto, en un niño de ojos vacíos, que lo observaba sin pestañear. Estos casos comenzaron a ser vistos como maldiciones modernas, advertencias de que había cosas con las que el ser humano no debía jugar. Expertos en folclore digital llegaron a la conclusión de que el pueblo lavanda había trascendido su origen de videojuego para convertirse en un mito global, como una especie de leyenda urbana moderna. Pero lo que lo hacía diferente era que cualquiera podía intentar comprobarlo, bastaba con conseguir el audio original y ponerlo a reproducir. A diferencia de otras historias, esta no requería visitar un lugar embrujado o invocar espíritus. Bastaba con escuchar una melodía para arriesgarse a lo desconocido. Esa accesibilidad era lo que hacía que la leyenda se propagara aún más rápido. Miles de adolescentes en internet se desafiaban entre sí a soportar la canción completa. Algunos lo lograban sin sentir nada, pero otros afirmaban que, tras hacerlo, sus vidas cambiaban para siempre. Un chico de Colombia relató que después de escucharla varias veces, comenzó a escuchar una risa aguda dentro de su propia cabeza. Incluso cuando estaba en la escuela o en la calle, juraba que esa risa nunca se iba y que lo acompañaba en los momentos más silenciosos, como si una parte de la melodía hubiera quedado atrapada en su mente. Para él, ya no era solo una canción, era una condena que lo perseguiría hasta el final de sus días. Aunque muchos pensaban que el mito del pueblo lavanda había quedado en el pasado, la llegada de la era digital le dio nueva vida. Con las redes sociales y los foros modernos, las historias comenzaron a compartirse de nuevo, alcanzando a millones de usuarios en cuestión de minutos. En YouTube, miles de videos analizan la melodía, comparando las frecuencias originales con las versiones modificadas, buscando ese sonido prohibido que tanto se ha mencionado. Varios de esos análisis muestran gráficas espectrales, donde aparecen formas extrañas en cruces, rostros distorsionados, y en algunos casos, lo que parecen siluetas humanas escondidas entre las ondas sonoras. Para los expertos en música digital, estas imágenes podrían ser coincidencias visuales, pero para los creyentes, son pruebas de que la melodía está poseída por algo más. Incluso en la llamada Dark Web circulan archivos que supuestamente contienen la versión más antigua y peligrosa de la melodía. Muchos advierten que descargar esos archivos no solo arriesga tu computadora, sino también tu cordura. Un usuario anónimo de un foro oculto contó que
Después de reproducir uno de esos audios, empezó a recibir llamadas telefónicas en las madrugadas. Al contestar, lo único que escuchaba era la melodía del pueblo Lavanda, reproducida con una calidad metálica y perturbadora. Otro caso reciente fue el de una joven estadounidense que aseguró que, al poner el audio en su celular, la aplicación de música mostró un mensaje imposible: no estás solo. Lo más extraño era que ese mensaje no correspondía a ninguna función del programa. Apareció y desapareció en segundos, como si fuera una advertencia personalizada. En Reddit circuló también la historia de un chico que, tras escuchar la melodía original, perdió contacto con sus amigos durante semanas. Cuando finalmente volvió a escribirles, confesó que no recordaba nada de esos días. Solo tenía vagos recuerdos de estar rodeado de tumbas y voces que le decían que debía quedarse con ella. Estos testimonios recientes refuerzan la idea de que el mito no murió con los años, sino que sigue manifestándose cada vez que alguien se atreve a jugar con lo prohibido. Los investigadores modernos han intentado desacreditar estas experiencias, asegurando que todo se debe a la sugestión y al poder del miedo colectivo. Sin embargo, resulta inquietante que, en distintas partes del mundo, personas que jamás se conocieron describan los mismos síntomas, voces, sombras y una presencia constante que parece vigilarlos. Algunos psicólogos señalan que, al escuchar la melodía sabiendo la leyenda, el cerebro activa mecanismos de defensa que terminan generando alucinaciones. Pero otros especialistas paranormales opinan lo contrario, aunque la música es un portal abierto, y cada persona que la escucha queda marcada para siempre. Hoy en día, el pueblo Lavanda ya no es solo un recuerdo de un viejo videojuego, sino un fenómeno cultural y sobrenatural que se resiste a morir. Y con cada nuevo curioso que se atreve a poner la melodía original en sus auriculares, la leyenda sigue creciendo, como si los muertos encontraran nuevas formas de llamar a los vivos. El mito del pueblo Lavanda ha sobrevivido casi 3 décadas, y lo más inquietante es que, lejos de apagarse, cada vez encuentra nuevas formas de manifestarse. Lo que comenzó como un rumor entre jugadores japoneses en 1996 se convirtió en una de las leyendas urbanas más oscuras del mundo moderno. La música de ese pueblo virtual, diseñada para ser un simple acompañamiento en un videojuego, se transformó en un símbolo de miedo y misterio. Muchos aseguran que todo es producto de la sugestión, pero los casos documentados, los testimonios anónimos y las experiencias aterradoras parecen indicar lo contrario. ¿Cómo explicar las visiones compartidas, las voces, los sueños con cementerios y las presencias oscuras que acechan después de escuchar la melodía? Tal vez no estemos hablando de un simple efecto psicológico, sino de un fenómeno que trasciende las fronteras de lo racional. Lo cierto es que, al final, el pueblo Lavanda se convirtió en un espejo de nuestros propios temores, un recordatorio de que incluso en los objetos más inocentes, como un videojuego infantil, puede esconderse algo peligroso. Los niños japoneses de los 90 fueron las primeras víctimas, pero no las únicas. La maldición ha cruzado océanos y generaciones. Hoy, cualquiera puede acceder a la melodía original y ponerla en sus auriculares, tentado por la curiosidad. Algunos saldrán ilesos, convencidos de que no es más que una historia inventada, pero otros jamás volverán a ser los mismos, porque algo dentro de esa música se quedará con ellos. Y cuando la noche esté en silencio, descubrirán que no están solos, porque el pueblo Lavanda no es solo un lugar en un juego, es un umbral que se abre cada vez que alguien se atreve a escuchar. Una advertencia que ha quedado grabada en la cultura popular en .ai. Sonidos que nunca deberían ser reproducidos. Quizá nunca sepamos la verdad completa, si fue un error técnico, una manipulación intencional o realmente una puerta al más allá. Pero mientras existan quienes se atrevan a desafiar la melodía, la maldición seguirá viva. Y tú, que escuchas esta historia, pregúntate, ¿serías capaz de poner la música del pueblo Lavanda esta misma noche, a solas, con las luces apagadas? Recuerda, querido suscriptor, hay cosas que es mejor no probar. El miedo existe para protegernos de lo desconocido. Si quieres seguir escuchando relatos que te pondrán los pelos de punta, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia, si es que el pueblo Lavanda nos deja dormir esta noche.